Eh, Primero que nada quiero agradecerles la paciencia por esperarme. Como les comenté, tengo enfermo a mi gato y bueno, me dio un susto un poquito grande esta vez porque él está un poquito viejito, tiene 17 años y de la nada le agarró un resfrío muy fuerte y bueno, tenía miedo, mucho miedo, pero mi bebé resistió, lo cuidé, por suerte no perdió el apetito, siguió comiendo y bueno, pero no tenía energía, estaba muy tiradito. Y bueno, ustedes saben, yo no estaba segura si era solo un resfrío o su alergia, pero bueno, lo cuidé, lo mediqué y marchó y está mucho mejor. Él ha hecho siempre una vida muy sana, comiendo sano y bueno, no toma remedios ni nada, así que está fuerte mi viejito. Pero quiero agradecerle porque recibí tantos mensajes, tanta buena onda, que creo que eso es lo que hizo que él esté mejor, mucho mejor. Ya se levanta a pedir comida porque antes no se estaba levantando, o sea, cuando le ofrecíamos él comía, pero esa no es la forma que es él. Él empieza a demandar que le des comida 2 horas antes, pero bueno, eso no estaba pasando. Él estaba sin energía para levantarse y bueno, cuando quería ir abajo, al piso de abajo, lo llevábamos a UPA, lo traíamos a UPA y bueno, y él quería estar acá al lado mío, que ahora no está porque su naricita todavía hace ruido. Pero sí, él ha pasado todo el tiempo aquí al lado de mí, de mi cama, de mi escritorio. Donde estoy yo está él. Pero bueno, muchas gracias por todos los buenos deseos para él. Hoy estoy acá para contarle 2 historias que me llamaron mucho la atención y quería compartirlas con ustedes. Eh, en Buenos Aires tenemos muchos, pero muchos cementerios, pero hay dos muy importantes. Uno es el cementerio de la Chacarita, que aparentemente, porque desde ya les digo, yo no conozco ninguno de los dos que les voy a hablar, aparentemente el de la Chacarita es inmenso, por lo que mi esposo me ha contado, y tiene varias cuadras. Pero está el otro, el cementerio de la Recoleta, que es del que les voy a hablar hoy. No les voy a hablar específicamente del cementerio, solo les voy a hablar un poquito del cementerio, pero hay 2 historias que me gustaron mucho para compartirlas con ustedes. Bueno, como les dije, yo no los conozco, yo conozco muy poco de mi país y el de la Recoleta es un cementerio chiquito,
cementerio público. Hasta el momento era llamado un campo santo, pero ocurrió algo importante. Aparentemente había una persona llamada Blas Agüero, que era un masón, creo que se dice así. Entonces, ¿qué pasa? Querían darle sepultura en este cementerio, pero esta persona se negó a recibir los sacramentos religiosos. Por lo tanto, la iglesia se niega a que entierren a esta persona en ese cementerio. Pero con ayuda del gobernador llegan a tener el permiso para enterrar a esta persona en este cementerio. Entonces, desde ese momento, este cementerio no fue nunca más llamado Camposanto y nunca recuperó ese nombre. En un principio, este cementerio se llamó Cementerio del Norte, pero después pasó a llamarse Cementerio de la Recoleta, porque los frailes eran de la orden de los Recoletos. Entonces el nombre pasó a llamarse ese lugar, La Recoleta. En 1870, cuando la ciudad sufre la epidemia de la fiebre amarilla, mucha gente de la alta sociedad, gente de buena posición, deciden mudarse de San Telmo y de Montserrat. Entonces se alejan de esos lugares para evitar el contagio. Entonces se van más afuera y se mudan a este lugar, Recoleta. Esta gente muere a causa de la fiebre amarilla y son enterrados en el cementerio de la Recoleta. Al principio no querían aceptar enterrar gente ahí que estuviera con que fueran víctimas de la epidemia
Hoy quiero hablarles del castillo del silencio. ¿Y por qué quiero hablarles del castillo del silencio? Porque en este cementerio hay un mausoleo que perteneció o pertenece a los dueños de este castillo. Pero primero, antes de hablarles de la bóveda, quiero hablarles del castillo y de sus dueños. Este castillo fue construido en Lobos, en la localidad de Lobos. Sus dueños eran, bueno, la historia es la historia de Tiburcia Domínguez, quien se casó en 1831 con Salvador María del Carril, un político y que llegó a ser vicepresidente de Argentina en la época cuando fue presidente Urquiza. Tiburcia era 16 años menor que su esposo y aprovecharon para casarse en Montevideo durante su exilio político en tiempos de Juan Manuel de Rosas. Ella tenía solo 17 años y tuvieron 7 hijos, una hija y 6 varones. Los primeros 25 años los pasaron en calma, sin ningún problema. Al principio con muchas privaciones, pero después con el tiempo llegó la estabilidad y los lujos gracias a herencias y bueno, y a su trabajo como político, ¿no? Pero había un problema. Tiburcia era una persona que le gustaban los vestidos, le gustaban las joyas, porque en realidad ella venía de una familia que no estaba en mala posición, entonces estaba acostumbrada a gastar. Pero cuando se casa con su esposo, al principio tuvieron muchas necesidades, pero su esposo era una persona muy tranquila. Él no le gustaba hacer gastos y derrochar la plata. Era una persona muy austera, pero no su esposa. Entonces Tiburcia iba a las tiendas y compraba vestidos, joyas y todo lo que se le cruzaba por delante, y todo lo sacaba fiado y decía que su esposo iba a pagar por eso. Y así era justamente lo que pasaba. Su esposo tenía que ir pagando todo, pero su esposo esto no le agradaba. Entonces un buen día su esposo decide poner fin a esta situación. Yo pienso que tal vez como político que era, no quería dar una imagen de derrochar plata y ostentar. Así que no tuvo mejor idea que en el diario local puso un aviso que él no iba a hacerse cargo de los gastos de su esposa, así que no le dieran fiado, como se decía, o sea que ella sacaba las cosas y él pagaba, porque él no iba a cubrir más los gastos de su esposa. Pero esto lo hizo en el diario local, puso
decidió vengarse de su esposo y desde ese mismo día nunca más volvió a dirigirle la palabra. Vivieron más de 20 años juntos en la misma casa, pero nunca se dijeron una palabra, o por lo menos ella no volvió a dirigirle la palabra a su esposo. Esa era su venganza. Cuando su esposo falleció en 1883, Tiburcia no derramó ni una lágrima. Era tanto el rencor y la vergüenza que había vivido con aquel mensaje que su esposo publicó en el diario local, que cuando recibe la noticia que él falleció, no derramó ni una lágrima. Lo único que preguntó fue cuánto dinero su esposo había dejado, cuánto era la fortuna que su esposo había dejado. El día que su esposo falleció, ella mandó a construir un mausoleo en el cementerio de la Recoleta. En este, ella hizo colocar una estatua de su esposo sentado en un sillón mirando al sur, y hizo colocar, dándole la espalda a su esposo, un busto de ella misma, porque aparentemente en su testamento dejó dicho que ella no quería mirar en la misma dirección de su esposo por el resto de la eternidad. ¿Cuánto era su rencor? Increíble. Cuando Tiburcia se entera de la fortuna que su esposo había dejado, contrata al arquitecto francés Alberto Fabre para que construya un palacio en la localidad de Lobos. Este castillo es de 3 pisos y contaba con salones de fiestas, una librería muy importante para la época. Tenía decenas de habitaciones para sus invitados, las paredes cubiertas con tapices que había hecho traer de Europa, arañas de cristal. Todo lo que estaba dentro de ese castillo era lo mejor. Además de lo que estaba en el interior del castillo, afuera los jardines fueron diseñados también por alguien muy importante y contaba con 240 variedades de árboles. O sea que había mucho lujo adentro del castillo y afuera también. Este castillo fue inaugurado el 14 de abril de 1895 para el cumpleaños de Tiburcia, el cumpleaños número 89. Pero les quiero aclarar algo. Tiburcia no vivía en el castillo. Lo hizo construir para celebrar fiestas con miembros de la alta sociedad y para festejar su cumpleaños, fiestas que duraban varios días. Sus invitados, como les dije, era gente de la alta sociedad que llegaban hasta allí, hasta la estación de Lobos, por tren, y ella mandaba unos carruajes hermosos a que recogieran a todos los invitados y los acercaran hasta el castillo. Eso era lo que hacía Tiburcia, era todo ostentación. Pero
había y creo que fue una especie de revanchismo, de venganza por la vergüenza que su esposo le había hecho pasar. Tiburcia falleció a los 92 años en 1898 y el castillo pasó a manos de sus herederos y no hay muchas fotos, digamos, solo hay fotos de afuera del castillo porque los herederos han querido mantener la privacidad, ¿no? Así que esa es la historia de Tiburcia y su mausoleo en el cementerio de la Recoleta es visitado por muchísimos turistas porque es increíble. Él está mirando para el sur y ella para el otro lado dándole la espalda a su esposo. Increíble. Este cementerio hay muchos, como les dije, mucha gente importante está enterrada ahí. Está el mausoleo de la familia Duarte, la esposa del presidente Juan Domingo Perón, Eva Perón, que después de haber estado en el exterior, el cuerpo fue devuelto, traído de vuelta a Argentina y enterrado en la bóveda de la familia Duarte. Aparte de ellos hay próceres como Faustino Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, Bernardino Rivadavia, bueno, mucha gente importante. Lo mismo que en Chacarita, porque bueno, en Chacarita está nuestro famoso Carlos Gardel. Pero esta historia me pareció tan interesante para contárselas. Pero tengo otra más. También tengo la historia de una persona que trabajó en mantenimiento en el cementerio, una persona humilde que se llamaba David Alieno. David se dedicaba a la mantención. En su momento también cavaba fosas para los fallecidos, pero estaba obsesionado con el lugar. Él quería tener una parcela en ese cementerio, pero para él era inalcanzable porque la mayoría de la gente que estaba ahí era gente de la alta sociedad, gente muy importante. Entonces él decidió empezar a ahorrar. Para esto trataba de no gastar en nada y muchas veces se privaba de comer para ahorrar pesito tras pesito para comprar una parcela en ese cementerio, porque él quería que fuera donde él descansaría para siempre. David no formó una familia y no se sabe mucho de él. Se sabe que también sus hermanos trabajaban en el cementerio y él empezó a trabajar ahí como ayudante a los 16 años más o menos. Pero ya les digo, él estaba como obsesionado con este lugar. Un buen día, su hermano mayor gana la lotería y decide compartirlo con sus familiares. Entonces, para David eso fue una ayuda muy grande, porque entre lo que él había ahorrado y el dinero que su hermano le dio, que compartió con él, él se tomó un barco a vapor y se fue a Italia, a Génova,
vez allí, él fue a buscar al escultor Genovés Canessa, que había sido amigo de su padre, porque ellos eran inmigrantes italianos. Él le pide a este escultor que le esculpiera una estatua de mármol Carrara de su persona, pero lo quería de su tamaño original. Digamos, no quería una estatuita, quería algo grande. Él le llevó una foto de él en el cementerio con su uniforme y el juego de llaves, la escoba, la regadera, todo lo que él usaba. Y en la parte de abajo de la estatua él hizo grabar su nombre y algo que decía así como que él había sido cuidador de este cementerio entre los años 1881 hasta 1910. Cuando la estatua está terminada, él se embarca de vuelta y llega de vuelta a Buenos Aires. Él empieza a construir con sus manos, no pidió ayuda a nadie, no trajo a nadie especializado para hacer la bóveda, la hizo él. Y cuando estuvo terminada, porque ustedes van a ver que la parcela que él compró se ve que era pequeña, porque digamos la gente que compraba una parcela ahí para hacer un mausoleo, una bóveda, era gente de plata. Entonces se ve que él le alcanzó para una pequeña parcela. Pero una vez que la bóveda estuvo terminada, dicen que él entregó las llaves del cementerio, fue a su casa y se suicidó. Dicen que se pegó un tiro, y aquí empiezan a surgir diferentes teorías de lo que pasó con él. Primero que nada, David no murió en 1910. Según el acta de defunción, él murió el 31 de agosto de 1915. Ahora, el acta dice que él murió por un trauma y contunción cerebral, pero no especifica cómo recibió ese golpe ni nada. No dice si fue atacado, si fue asesinado. Y bueno, y otra teoría es que él se pegó un tiro, pero no fue en 1910, apenas llegó y terminó su bóveda. No, cuando él falleció tenía más o menos 45 años, es lo que se puede saber, porque él no formó familia ni nada. Entonces, lo que pasó es esto: yo empecé a buscar más información y lo que encontré era que
el problema es este: si realmente él murió de cáncer, ¿cuál es el porqué de haber puesto que murió por un golpe? No, yo no le veo la razón, porque supuestamente era David el que estaba obsesionado con agarrar una parcela, y porque él estuvo trabajando ahí desde los 16 años. Y bueno, fueron muchos años trabajando ahí, ¿no? Así que es un misterio, porque, digamos, esta persona que dice ser pariente, digamos, lo que él cuenta no concuerda con el acta de defunción. O sea que no se sabe si él se mató, si él se suicidó o si lo mataron. Esa es la intriga. Es increíble, ¿no? Esta historia a mí me llamó muchísimo la atención. Es por eso que quise compartirla con ustedes. Las dos historias, tanto la de Tiburcia como la de David. Me gustaría que me comenten si ustedes conocían estas historias y bueno, ¿qué creen ustedes que pasó con David? Porque es un misterio realmente. Porque por más que investiguen, ya ven, está el acta de defunción, pero uno dice una cosa y el otro dice otra, y la verdad no se sabe. Y bueno, y también quisiera preguntarles si alguna vez recorrieron este cementerio o si les gustaría recorrerlo. Yo, como les dije, no conozco ninguno, pero si algún día tengo la oportunidad de ir a Argentina, tal vez lo haga. Bueno, no sé si a ustedes les da miedo recorrer un cementerio. Les voy a contar dos historias, dos cositas que pasaron. Una, cuando mi padre falleció, lo estábamos velando, y en el barrio había un muchacho, pero un muchacho grande, que nadie sabía dónde vivía, pero todos le llamábamos Carlitos el loco, porque yo pienso que sería como un muchacho de casi 40 años y andaba por la calle y juntaba basurita de las calles y andaba como con un pantalón y un saco. Y cuentan por ahí que su mamá había fallecido cuando él era un niño y que él quedó al cuidado de su papá, pero él tenía una especie de retraso o algo, pero él era muy sociable. Entonces él andaba divagando por la calle y todo el mundo lo conocía por Carlitos el loco. Entonces, cuando estamos velando a mi papá en la funeraria, él llegó. Entonces mis hermanos empezaron a hablar con él y él hacía como chistes y se reía. Entonces uno de mis hermanos le dice: decime una cosa, Carlitos, ¿vos le tenés miedo a los muertos? Y él lo miró y le dijo: no, yo le tengo miedo a los vivos. Cuando dijo eso, yo lo escuché y me quedé pensando, porque digo, entonces no está tan loco, pobrecito. Y lo otro que le quería contar era que ustedes saben que yo salgo a caminar siempre. Bueno, y hace muchos años, cuando Australia era muy tranquila, no se
demasiada